Es un placer contar con su asistencia, Roberto, Yayo. Vamos a hablar, yo creo que sería ocioso que yo diera la introducción del tema, porque estamos aquí con gente que por su genialidad y su experiencia sabe más que yo. Pero sí quiero dar una introducción de las reglas para que me escuchen bien. 5 minutos de exposición sobre el tema. Voy a tener aquí el cronómetro. 5 minutos de réplica y después preguntas y respuestas. Contratados internacionales para la lucha para el soborno de servidores públicos internacionales. Hicieron su propia ley anticorrupción, su sistema, eficaz o no, ya lo veremos, anticorrupción. Propusieron una ley de extinción de dominio, que por cierto, ya tenemos nosotros, pero como ya nos había gustado que nadie protestamos en el Código Nacional que pudieran procesar penalmente al administrador de la empresa moral, independientemente del sujeto que comete la conducta, el derecho penal es de conductas, entonces nos mete una extinción de dominio donde dicen, no importa que no se acredite ninguno de los elementos del tipo penal, no importa que sea cualquier tipo de prueba, un acta de policía judicial, de policía de investigación, hoy te puede provocar una extinción de dominio. ¿Por qué? Porque con esa necesidad de combatir el crimen, con esa necesidad de opacar la ineficiencia de nuestras instituciones, traemos al derecho penal a la mesa y seguimos enriqueciendo penalistas. Gracias, gracias. Pero no queremos abandonar los temas clásicos, los que nos tienen hoy aquí. No se nos olvide, Feuerbach, el siglo antepasado, seguridad jurídica ante todo. Y si tú vas a hacer crecer el músculo penal, fortalece la seguridad jurídica. No en balde el constituyente se quebró la cabeza al mal redactar el 14 constitucional. No lo abandonemos en función de querer ser muy modernos, seamos, pero con la dogmática penal de frente. Gracias. Gracias. Creo que basta ya de usar el derecho penal como una espada. Basta de esas independencia de las fiscalías, exprocuradurías, exprocuradores, los cuales todos, no hay uno solo que no sea el medio de presión del gobernador o del presidente. ¿Sí? Por eso, yo estoy hablando de que no hay uno solo. No hay uno solo, es todo lo que les dije. Estamos el día de hoy, creo que es 28 de enero, ¿ok? No estaba hablando de cuando ustedes estuvieron en las sillas, no. Hay quienes no quisimos sentarnos, ¿ok? Bueno, a lo que yo voy es a esto, o sea, basta de utilizar al derecho penal. Ahí sí comulgo mucho con mi amigo Pepe. ¿Por qué? Porque las sanciones pueden ser bastantes y pues no son, lástima que no estén plasmadas bien, pero el cierre definitivo de una empresa, voy a poner 3 ejemplos. Una farmacéutica que produce drogas ilegales, una disquera que imprime CDs, ¿verdad?, de música de Juan Gabriel y los vende a Sanborns, a las diferentes tiendas, ¿no? Pero en la noche los mismos discos van a dar a Tepito, ¿de acuerdo? Son los mismos, porque ellos son los que hacen el disco y salen igualitos y van para Tepito y para todos los tianguis del país. Actividad ilícita. ¿Por qué? Porque les pagan cash y esos discos que salieron producidos en la noche pues nunca aparecen en los libros de la disquera.
Otro, que es el más grave y que Marco Antonio lo mencionó desde mi punto de vista, es lo espantoso que hacen las mineras, las productoras de pinturas y de otras, y de la industria química, como en México no existen casi ríos, ni riachuelos, ni mares limpios. Es gracias a ellos. Comentaba Marco de que consideran que pagar la multa es más barato que la ganancia al hacer el hecho ilícito. Que le cierren la empresa, que cierren Minera México, está difícil, ¿eh? Que cierren Peñoles, está difícil, pero sí se puede, con un derecho real. No tiene que ser el derecho penal, desde mi punto de vista. La fuerza del Estado, nada más faltan legisladores que piensen, que analicen las cosas, y no es a la segunda, es a la primera que echaste los productos químicos al río que pasa o al riachuelo que pasa, que ya contaminaste todo el camino de esa agua. Sin agua va. Señor, su empresa está cerrada definitivamente. No dice por ahí ninguna de las, en la ley, no dice sí, puede desaparecer, puede haber muchas, pero ya se acabó el negocio, señores de la minera, señores de la disquera, señores de la refresquera, se acabó. No lo hay. ¿Qué otra cuestión? Es la modernidad de que tanto hablamos, que tanto habla Víctor, y que están a favor Marco Antonio y él, en que se sigue utilizando el derecho penal como un medio de presión. Yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, padrino, sí pero no. Sí pero no. Va a ser como la filosofía de ayer cuando andaba bajo los efectos del 400 conejo. No se grabe eso, por favor. Me regañan en la casa. Bueno, a final de cuentas, el derecho penal no es malo. O sea, es malo el que lo aplica. O sea, a final de cuentas, un Estado que busca reprimir va a utilizar cualquier institución de una forma inadecuada en perjuicio del ciudadano. Eso es una realidad. El derecho penal ha sido utilizado por el gobierno mexicano por toda la vida, pues para reprimir a la sociedad. Eso es una realidad también. A final de cuentas, el derecho penal no es malo, malo es el que lo aplica. Una conducta que no es castigada se vuelve a repetir. Entonces, esa es la base al final de cuentas, pues, de la reiteración de conductas. Entonces, si no la castigas, la vuelves a hacer. Entonces, a final de cuentas, no nos vayamos a los extremos, padrino. Creo que no debemos de ser tan fatalistas y establecer que a todos se le va a poner responsabilidad penal. No confundamos esa parte. El Código Penal te establece en el artículo 11 bis alrededor de 300 figuras, 300 hipótesis delimitaditas. No es para todos. No confundamos, y esto es un tema muy, muy fino. Una cosa es la responsabilidad penal de la persona jurídica y otra cosa es la seguridad y higiene del trabajo. No en todo hay responsabilidad penal por parte de la empresa. A final de cuentas, díganme si nosotros, cuando contratamos un servicio, nos vamos por el precio y a veces ni siquiera nos fijamos quién es el proveedor y a veces lo hacemos intencionalmente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, quien pretende delinquir es el que principalmente está en contra de la autorregulación. Una persona que busca la perpetuidad en el comercio, en la vida social, en la vida pública y económica, no tiene ningún problema con la autorregulación. Al final de cuentas, tenemos que ser conscientes de eso. Si el buen gobierno corporativo, ¿qué busca? La transparencia. Y al haber la transparencia, no hay corrupción. Claro es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es para todos, es únicamente para los entes particulares.
Para las personas jurídicas particulares, para el Estado no, como bien lo dijo el padrino, que ahí sí estoy de acuerdo. El Estado, las instituciones tienen sus propias leyes aplicables y sus consecuencias, a final de cuentas. La ley de responsabilidad de servidores públicos es muy clara. Pero sí considero necesario la aplicación del derecho penal para poder reprimir estas conductas reiteradas de ciertas empresas o ciertos grupos empresariales para delinquir. Recordemos, la financiación del terrorismo, ¿sí? Promover el comercio sexual, promover el lavado de dinero está a la altura de un clic. Y eso es lo que buscamos, prevenir que con tu tecnología, que con tu infraestructura, que con tu dinero, promuevas el delito. A final de cuentas, lo que buscamos es tener empresas confiables. Y no hablo por un tema recaudatorio, sino es un tema para todos nosotros. ¿Quién de nosotros no hemos contratado servicios y al rato vemos que nos cancelan las facturas que nos dio o no nos admiten esa factura porque resultó que cayó en el 69B y donde es ahora declarado una persona que factura actos inexistentes, cuando a mí sí me prestó el servicio? Pero a final de cuentas eso es por no fijarnos el control del suministro. Ayer platicaba el ministro Pérez Dayán de la situación de las farmacéuticas, que había coalición, y eso es un tema de corrupción en un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La transparencia. Al haber transparencia, no hay corrupción. Entonces, considero que es necesaria la libre competencia por el bien de todos nosotros. Ayer platicaba la persona que nos trajo que aquí, y le llamó la atención por mi apellido Arámburo, había un supermercado que se apellidaba Arámburo y que vendía en 2 veces el valor real del producto, que se hicieron millonarios. ¿Por qué? Porque no había nadie quien los controlara, no había un autorregulación, porque no había un compromiso social. Entonces, en mi caso es sí al derecho penal contra la persona jurídica, definitivamente, pero también busquemos que el Estado no se extralimite, que no haga un uso abusivo del derecho penal. Eso es lo que verdaderamente, la culpa no es del derecho penal, la culpa es del gobierno, de los operadores, de esa es la culpa. Gracias. Le voy a dar el uso de la voz a Rafa Heredia que quiere hacer un comentario y después pasamos a preguntas, respuestas y comentarios diversos. Perdón, es una cuestión que pienso desde la primera vez que yo me enteré de que había en otros países y venía a México la responsabilidad penal de las personas morales. Pensé, como cualquier niño hubiera pensado, ¿cómo le van a hacer para meter a Coca-Cola al bote? ¿Cómo le van a hacer para meter a Nestlé al bote? ¿Cómo le van a hacer para meter a otra empresa a la cárcel? Es una mera observación, porque todo lo que dice esta nueva ley es sanciones que son para personas físicas. El Código Penal, las leyes penales son para en exceso. El delito entre mayores, desgraciadamente, es a la cárcel. ¿Cómo meten a la persona moral a la cárcel? Sí, nada más pregunto, ¿cómo le van a hacer? Es a través de sanciones. ¿Para qué el Código Penal trae esto? ¿Para qué? Si lo pueden hacer en un buen derecho administrativo, ¿por qué lo tienen que llevar siempre al derecho penal? Con el afán de ser equilibrado, voy a darle unos 2 minutos de contrarréplica a cada quien. Gracias, Ilan. Bueno, pues como les anuncié al principio, ha quedado claro quienes estamos a favor de la modernización del derecho penal, como Marco Antonio y su servidor, y quienes siguen pensando en proteger a las empresas de sanciones penales. A ver, seamos conscientes, es una realidad ya, está en nuestra ley, que tenemos, que es perfectible, desde luego que es perfectible, pero por favor, no volvamos para atrás, ya está ahí la institución, y ahora Rafa y Pepe quieren proteger a las empresas, que solo las personas físicas puedan ser consideradas motivo de represión penal, como era antes, como era en el pasado, con el pasado que ellos vivieron y se sintieron cómodos en hacerlo. No, ya está ahí la institución, veamos para adelante.
la responsabilidad penal de las empresas, como bien lo dice Marco, obedece a una política de lo criminal coherente y racional, a futuro, viendo evolucionar al derecho penal. Pensar que estas empresas que delinquen, aquí está nuestra segunda vicepresidenta a muchas de ellas, sabemos que son utilizadas para delinquir, como bien dice Marco. No, eso es insoslayable, es una realidad. Veamos para adelante, perfeccionemos esta figura. Efectivamente hay mucho que hacer, la unificación de los catálogos para la responsabilidad penal de los entes colectivos, etcétera, pero, por Dios, para atrás no, para adelante como con Marco y conmigo, por favor. Está bien, Víctor. Está bien. Vámonos para adelante. Vamos a hacer un ejercicio y a ver cómo sobrevivimos. Vamos a hacerle caso al modernísimo Víctor Olea. Les voy a pedir que antes de que hagamos este ejercicio, todos saquemos de nuestra bolsa un cigarro de mota. ¿No es cierto, Rafa? Y nos lo fumemos. Para que me expliquen cómo me van a castigar. Fíjense lo que establece el código. El grado de culpabilidad de la persona moral se va a dar en función de la magnitud de la inobservancia del debido control, compliance. ¿Qué es el debido control? ¿Para quién? ¿Tú crees que sea lo mismo el debido control del juez Ganter al juez Pedro Pérez en Tuxtla Gutiérrez? Qué bueno que estamos hasta hacia el sur. Pues no, ¿verdad? Y la seguridad jurídica, pero que ya echaron para adelante. Entonces ya bien Pacheco, Rafa me va a decir lo que es el debido control para él, Arochi me va a decir lo que es para él en temas de derechos de autor. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Van a considerar el grado de culpabilidad, el volumen de negocios que haya tenido. Yo no leo una letra que diga el volumen de negocios indebidos. No, hombre, pobre Coca-Cola. Yo cometí un delitote, pero como tengo 2 clientes al año, no me va a pasar lo mismo que la Coca-Cola que vende 1 millón de Coca-Colas al día. ¿No te atreves a fincar una un criterio de culpabilidad tan ambiguo? Caminemos bien. Reestructuremos el principio de culpabilidad, hagámoslo. Respetemos derechos de terceros ajenos al delito de la persona moral. Está bien, te la compro. ¿Así? Considerando el grado de sujeción y cumplimiento a las normas. No, hombre, legislador Pacheco, pues si la vas a sancionar penalmente es porque se separó de la norma, ¿no? Pero te voy a considerar que como te separaste de la norma, ¿y en qué grado te separaste de la norma? ¿Qué es eso? Ni Pacheco te lo podemos contestar, Víctor. Y al final del día sale el toro y dice, pero también voy a considerar en el grado de culpabilidad el interés público de las consecuencias sociales y económicas. No, pues sí. Ahí sí te la compro, ¿eh? Yo sí compraría la responsabilidad civil penal del Estado todas las mañanas. No te lo puedo comprar, pero vaya, me encantaría. No me niego, ¿eh? Yo lo que discuto es el fondo y la forma. Dice Marco, te voy a regalar, o más bien regálame un abaco sinaloense. 311 tipos penales sujetos a la responsabilidad penal de las personas morales, contra casi 926 que hay en todas las leyes penales del país. Una tercera parte para una ineficacia de sanción y para un grado de culpabilidad personalizado. Así no, caballeros, discúlpenme, sé que sus utilidades van a bajar este año, pero así no. Sí, voy. Okay. Gracias. Jefe, se está yendo a los extremos, padrino. A final de cuentas, no es tan así, ¿no? Al final de cuentas, las consecuencias que se establecen, obviamente tienen que ser racionales, tienen que ir acorde a la conducta, al daño ocasionado. ¿Sí? Si es un tema de corrupción, si es un tema lesivo en particular a cierto grupo, en ciertos aspectos. Las consecuencias van empatadas, obviamente, con la conducta desplegada. Y obviamente no vamos a comparar el castigo que pueda obtener una persona física, que es la prisión,
con las consecuencias que tiene la persona jurídica. Claro que van acordes esas consecuencias a la no materialidad o no corporeidad física de esa empresa, ¿no? Entonces, considero, insisto nuevamente, que en la visión que están planteando los compañeros, pues no es progresista. Considero que no es sofisticado, porque el derecho penal tiene que ser actual. No neguemos que las multas, el derecho administrativo sancionador, no ha mitigado o disminuido las conductas por parte de las empresas para fomentar conductas delictivas. Y por lo tanto tiene que ser consecuencia jurídica en materia penal para poder inhibirla. Claro, independientemente de la responsabilidad que puedan tener sus accionistas, sus socios, quien tomen decisiones de hecho o de derecho. O sea, a final de cuentas no nada más se investiga y se castiga a la empresa, sino se investiga y se castiga a la empresa y también a las personas que dentro de la misma o fuera de esta participaron en el hecho. ¿Sale? Sería la participación mía. Muchas gracias. ¿Quién tiene una pregunta? Más bien comentario. Perdón, algunos comentarios. ¿Sí se escucha? Sí. Algunos comentarios. Me llama la atención, Marco, esto de que el derecho penal no es malo. No, es un poema, si el problema es el declamador. No, yo no creo eso, sinceramente. Yo creo que el derecho penal lo que tiene es el mecanismo puesto a la autoridad y el problema es ese mecanismo. O sea, no es que la autoridad haga mal uso o buen uso, sino que le pusimos los dientes, ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo en los principios tradicionales, sobre todo en el de última ratio. No habla bien de un Estado democrático el tener un catálogo tan intenso de tipos penales, de ninguna manera, al contrario. Habla de un Estado ineficiente para controlar los temas reprochables o los bienes o cuidar los bienes jurídicos a través de otros mecanismos, como efectivamente se hace en los estados democráticos. Entonces no creo que la solución sea, pues como lo están haciendo mal o como no está funcionando, bueno, pues vamos a penalizar todo. Y un segundo comentario también, creo que el tema particular, ¿por qué nace esto de la responsabilidad penal de las personas morales que al penalista tradicional esto le parecería un tema paradigmático que choca con la visión filosófica y psicológica de los temas de la conducta? Pues estamos hablando de una conducta de un ente jurídico que está diseñado por ficción, no propiamente por comportamientos particulares. Creo que tenía algunos límites en las convenciones internacionales y que esos límites eran los que teníamos que cuidar, y sin embargo, el catálogo que aparece, no sé, en el 11 bis, ustedes sabrán mejores que son penalistas, yo solo de closet, creo que es un catálogo sumamente extenso y además no hay una lógica porque es extenso y si fuera correcto sería extenso pero equívoco. Porque yo no veo, por ejemplo, sancionar los tipos penales especiales de la ley del Seguro Social, por ejemplo, que tienen una gravedad muy superior a muchos de los que aparecen ahí, o los tipos penales de la Ley Federal del Trabajo. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la reflexión y cómo afrontamos este tema, porque parece que le damos juego a un Estado represor, a un Estado que está ampliando la punibilidad de muchos comportamientos que deberían ser tratados en otras órbitas y buscar que allá se solucionen. Me refiero como un ejemplo a la reforma que hubo el 23 de abril del año pasado, donde se penaliza un tema de defraudación fiscal por la utilización de esquemas de subcontratación laboral. Ahí ya me pongo la sotana de laboralista. Imagínense un tema de subcontratación laboral que llevado al artículo 108 o 111 del Código Fiscal de la Federación en una de sus hipótesis, trae aparejada prisión preventiva oficiosa. Es perseguible para las personas morales que lo cometan. Y lo insensato. Es una amenaza a la seguridad social
como dice la canción, si le seguimos en esa ruta del modernismo, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Sí, muchas gracias. Nada más igual, si nada más para comentar algo. Mira, nos estamos quejando del derecho penal mexicano, ¿sale? Nos estamos quejando del derecho penal mexicano, pero a final de cuentas, Estados Unidos está peor. A final de cuentas, Estados Unidos tiene una ley que es la FCPA, que obviamente castiga a cualquier connacional que haya realizado prácticas de soborno en otro país, y fuera de su competencia. Entonces, nosotros estamos castigando las conductas, bueno, y que haya obtenido beneficio, ¿no? A final de cuentas, no la persona o la empresa en el negocio. Pero a final de cuentas aquí, nos estamos yendo únicamente por lo que sucede en México. Entonces, yo no comparto que el derecho penal sea mal aplicable para las empresas, perdón, no sea aplicable para las empresas, y no es tan malo. Tenemos un Estado represor, eso lo tenemos en la historia, y por eso es que a final de cuentas los mexicanos somos muy afectos a andar buscando las veredas por donde podemos caminar. Tenemos muchas leyes precisamente porque los mexicanos son muy audaces y tratamos de darle vuelta al tema de cultura de la responsabilidad, a la cultura del cumplimiento, a la cultura, ¿sí?, de la transparencia. En Estados Unidos no tienen estos problemas que nosotros tenemos aquí, y tienen leyes que aplican en materia penal fuera de su territorio. Entonces, nosotros en este caso no la tenemos. Entonces, creo que si hay un Estado que es todavía más agresivo que nosotros, es Estados Unidos. ¿Sale? Sí, nada más, es Estados Unidos y los franceses, por ejemplo, que las sanciones que le han puesto a empresas en América Latina o en México han sido muy severas, pero no necesariamente en el ámbito penal. Sigue el descalabro administrativo y financiero con una multa enorme, los tiene en pánico. Roberto Rocha. Bueno, rápidamente, creo que el punto de omisión, yo me imagino que es impugnable. O sea, si no existe una legislación y tienes el Tratado de Palermo y tienes el TEMEC y tienes todo, me imagino que debe de haber un mecanismo para intentar realmente tratar de reglamentarlo. Y lo digo yo en lo que es mi materia, pues, realmente todo el día estamos tratando de pelear en el extranjero. O sea, la piratería ya no está en México, la piratería está en los servidores de Estados Unidos, de Malta, etcétera. Nada más les quiero decir que el INPI mismo, a través de cartas rogatorias, está bajando de las plataformas lo que es la piratería con la nueva reforma de noviembre 5. Entonces, creo que no nada más es ver en algo general, sino en algo especial, y que autoridades administrativas lo están haciendo, pero hay un momento en que necesitamos la fuerza penal para poder tener efectividad. Hoy el INPI podría hacer muchas cosas, pero no tiene dientes. Y si no tiene dientes es porque necesitamos también la presión penal, porque si no nos asusta. Tú sí evolucionaste. Me da gusto. Aléjate, Lolita. Vamos así. Cristina. ¿Vas, Cristina? Disculpe. Yo primero. Gracias. No, pero primero vas. No, por favor. Adelante. Gracias. Oye, te agradezco mucho, Norma. Oye, por alusión personal, bueno, pues quiero aclarar lo que comentaba mi querido Víctor Olea. Represento empresas que generan mucho trabajo en México y que son empresas que tienen a su cargo la ejecución de obras magnas de construcción y que generan mucha parte del presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, lo que yo quiero comentarles es que no soy especialista en materia penal, pero sin lugar a duda los tipos penales que están relacionados con este tipo de empresas que llevan a cabo trabajos especializados, tiene que estar, me parece que la acreditación o no del incumplimiento de la norma administrativa o penal tiene que estar expresamente relacionado con una actividad que tiene una sofisticación muy particular. Y yo me quiero referir a este tema tan emblemático de la línea 12.
Y les explico, es toda una cadena. O sea, detectar con meridiana claridad en un momento determinado quién tiene o no un grado de responsabilidad penal no es fácil. No es fácil porque no sabemos si hubo un asentamiento diferencial, porque la obra se construyó en una zona que está determinada o clasificada como una zona lacustre, la Ciudad de México, que presenta una serie de movimientos pues muy importantes. Entonces no sabemos si hay un movimiento diferencial, no sabemos si hay un error en el tema de la concepción del plan del proyecto ejecutivo, o bien durante la ejecución de la obra o en la supervisión. Ese es un tema que no es fácil determinar de vista en un proyecto. Entonces sí, digamos que hay una serie de aspectos que me parece que tienen que estar relacionados, por supuesto, con el derecho administrativo, con la ejecución del proyecto, pero también con los especialistas que intervienen desde el punto de vista de la FGR o bien de los que representan la materia penal en obras o en proyectos tan especializados. Es una línea muy fina. Era mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas felicidades a los 5. La verdad es que desde que yo vi el rubro de este foro, de este análisis, ya traía como algunas inquietudes. Y les he de decir que justo escuchándoles coincido perfectamente en que esto es prevención. Y la vía de prevención por donde entró a México este tema es el compliance. Quiero mencionar a 3 personas que se han enfocado a un trabajo muy específico en compliance: Andrea Solano, quien es la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Compliance; Adriana Peralta, que fue la primera persona que entró a trabajar el tema de compliance en PepsiCo cuando no sabíamos cómo se comía eso del compliance en México; y a Leonor Quiroz, quien es consejera de Igualdad en Coparmex. Mi pregunta es muy concreta porque yo igual no soy penalista y por eso quiero recurrir a las personas expertas. Yo no sé si esto va para adelante o va para atrás o para dónde va, pero lo que me queda claro es que el artículo 5º de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que es una responsabilidad incorporar perspectiva de género y que la perspectiva de género tiene que entrar por diferentes vías. Pero cuando dice quiénes son responsables de incorporar perspectiva de género, dice literal, pues sí, el Estado, las instituciones y dice el sector social. Mi pregunta muy concreta es, platicando con ellas, expertas en compliance, hemos hablado de un compliance en igualdad, un compliance en diversidad, un compliance con perspectiva de género. Y entonces, ¿quién sería ahí el responsable o las personas en las que se materializaría la irresponsabilidad en el caso de la no aplicación de la norma oficial 035 y 025? Y además me encantó porque Ilan lo dijo muy concretamente. ¿Qué pasa con los casos de abusos a menores de edad? Pensemos, por ejemplo, en una institución académica que al final de cuentas, pues es una empresa, es un modelo empresarial. Ninguna universidad y ninguna institución académica, así se hace, por ejemplo, pues lo está haciendo realmente porque tiene un objetivo final que no es la recaudación o no tener las utilidades, porque el Estado brinda seguridad y no nos vamos a meter con el Estado. Pero entonces, ¿cómo y a quién vamos a ser responsable si resulta que en esa escuela o en ese espacio de empresa hay protocolo, hay cumplimiento del compliance, pero lo que existe en verdad es que no hay perspectiva de género y que hay violaciones a trabajadoras, a trabajadores, y la nueva diversidad precisamente con estas nuevas maneras de entender la identidad sexogenérica? ¿Ahí quién y cómo sobre todo vamos a hacer o vamos a ubicar como entes responsables? Muchas gracias. Marca los casos cuando debe de tener responsabilidad una persona jurídica. Y la ley lo marca y, por ejemplo, el Código de Baja California Sur y el Código de la Ciudad de México hablan de cuando, lo voy a leer desde el Código Nacional que retoma el mismo concepto, dice
cuando comete un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica. Por ejemplo, en una guardería, pues los espacios de la guardería. En un internado, pues en el dormitorio del internado. En unas oficinas, digo, puede ser en cualquier lugar dentro de la oficina o por el cargo que tiene subordinación las personas dentro de las oficinas. Entonces, ¿quién es responsable desde el punto de vista del compliance? Primero, quien tenía el encargo de salvaguardar esa protección, para llamarlo de una forma, y si no existe, quien tenía que poner a esa persona y no lo hizo. Que estamos hablando en abstracto, pero pues vamos a suponer que estamos hablando de un colegio que no está en el catálogo de delitos, pero yo creo que debe estar en el catálogo de delitos, porque es terrible que una persona en un colegio particular sufra de un abuso sexual por parte del director del colegio. Entonces, ¿qué lo tendría que hacer? Pues en mi opinión, pues el consejo que integre las personas, ese consejo integrado por personas que deciden quién debe tener la función de compliance. Y si nadie tuvo la visión de poner un director de compliance que cuidara que no se vayan a dar casos de abuso sexual a través de pues monitoreo, cámaras, entrevistas, evaluaciones, todo lo demás, pues entonces el mismo consejo. Eso es lo que yo creo. Ahora, siendo un poquito más estrictos, el no implementar normatividad de perspectiva de género puede o no, o puede ser que sea un delito, o puede ser que no sea un delito por sí mismo. Lo tenemos que entender dentro del contexto, por ejemplo, de casos de acoso sexual. Estamos hablando mucho del tema sexual, pero me parece un buen ejemplo, ¿no? En casos de acoso sexual en una fábrica en la frontera, ¿no? Donde hay sin número de casos de violencia, ¿no? Si no hay una persona que esté vigilando el caso de acoso sexual, entonces claramente hay una falla de compliance. Claramente la hay. Y no la hay, primero porque es un costo, y segundo porque les vale madres. Así de fácil. ¿Para qué existe, en mi opinión, y por eso repito, en contra del catálogo, porque el catálogo no va a pensar en eso. El catálogo está pensando en la empresa que está tirando pintura en el río, pero no está pensando en los más vulnerables en estos otros casos, ¿no? Entonces no debe haber un catálogo. Debe de ser un abanico abierto precisamente para estos casos de perspectiva de género, donde la falta de visión, de interés o de inversión, llamemos lo que sea, no está preocupada por esos temas. Perdón, Mara tenía una pregunta. Una para complementar. Nada más un segundito. Complementando tu respuesta, querida Norma, yo estoy de acuerdo contigo, mucho con lo que dice Ilan, pero tu ejemplo fue muy claro para definir nuestras posturas. En el caso que dices, y según el criterio de Rafael o de Pepe, déjaselo a la Secretaría de Educación Pública que vea, o demándalo por daño moral durante 10 años, o a la Secretaría del Trabajo. Esa es la posición de ellos. Yo digo, vamos a sancionarlos penalmente a esas personas morales. Gracias. La primera interpretación. A ver. En primer lugar, tenemos a la Secretaría del Trabajo que se puede hacer cargo del problema. En segundo lugar, creo que lo que Normita acaba de hacer por nosotros es poner el dedo en la llaga donde yo lo puse. La inobservancia del debido control en su organización. Ese director haya venido donde haya venido, jefe, chef, lo que quiera, dueño, es responsable de ese problema de género que presentas si no tuvo el cuidado de crear un manual que le dijera a su director de recursos humanos, oye, mantén dentro de la empresa la equidad de género. Ay, el derecho penal, la Secretaría del Trabajo no importa. Ya Víctor, yo no sé dónde le dio competencia de educación, pero la traemos. Eso no importa. No, perdón, nos puso el dedo en la llaga, fíjense qué abierto quedó. Y luego aquí mi querido Ilan, entendiendo su origen, y no es chiste relacionado con entendiendo su origen de comerciante, ya quiere quitar el catálogo y poner todos. Ese sí ya se me sacó la pelota del parque. Si lo de lo que nos estamos peleando es que el catálogo está demasiado abierto, imagínate amigo, que esto pueda ser un delito por el cual puedan quedarse con la escuela o con la institución. Así debe de ser. No, estos ya estatizaron todo, no, cuidado con las armas.
Gerardo, Gracias. Si no quieren comer, yo me quedo una hora más. El tema para mí es este, ¿no? Si bien es cierto, pudiera haber un tema de discriminación, porque estás contratando más hombres que mujeres, o no hay un 50%. Tomemos en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene la empresa? ¿Cuál es el beneficio? A través de esa discriminación, ¿obtuvo un beneficio comercial, económico? No, es que... Por medio de la empresa, no existe por eso, pero tienes que tener un beneficio. No es nada más realizar la conducta o nada más decir, estoy discriminando y ya por eso eres penalmente responsable. O sea, a final de cuentas, si es un tema donde es un particular, el particular de buena fe puede a lo mejor hacer la paridad del 50%, pero no significa que sea una responsabilidad penal el no contratar mujeres. La verdad es que nos estamos yendo a un extremo, muy rígido. Sin embargo, considero que no hay una conducta penal propiamente, porque para mí tendría que haber forzosamente un beneficio para él o para el tercero. ¿Cuál es el beneficio que tiene el contratar con los hombres, o mayormente hombres, o mayormente mujeres, al final de cuentas? Creo que en eso radica, en un tema de beneficio. Entonces, si en el comercio no tiene beneficio, o no tiene un ingreso económico, no le representa un beneficio para él o para otra persona, pues al final de cuentas, pues no considera que pudiera haber un tema de responsabilidad. Pero bueno, eso es un águila, abuelo de águila, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ese es el problema precisamente, Marcos, que se está revolviendo todo, ¿eh? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Estamos hablando de derecho penal, nullum pena sine legem, más o menos me acuerdo, o estamos hablando de otras disciplinas. Norma 25, no es obligatoria, es una norma especial, es una norma mexicana. Norma 35 sí es obligatoria, pero tiene sus propios dientes, y son dientes además muy afilados. En los próximos años seguramente veremos sus efectos. Compliance, oye, ya tenemos un compliance para derecho agrario también. No, el compliance no era para eso tampoco. El compliance está asociado a los temas penales, de los compromisos internacionales, pero eso nos pasa por estar adoptando anglicismos con una extensión que no corresponde al marco legal y constitucional mexicano. Perdónenme. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí ha sido un placer poder escuchar tantas ideas encontradas. Creo que esto es lo que más nos nutre. Su servidora tiene los últimos 2 años estudiando este tema de responsabilidad de las personas jurídicas y he tenido oportunidad de tener que salir fuera a hacerlo. Estuve ahí con el buen señor Miguel Ontiveros en un diplomado de teoría del delito y compliance, y por la Universidad de Salamanca, España, por un posgrado en este tema. Y me han surgido miles de dudas, y hoy que los escucho a cada uno de ustedes me surgen más. Entonces, sin embargo, toda esta aportación que cada uno de nosotros trae, a mí me nutre mucho, porque en los últimos 2 años, hoy por hoy, Baja California Sur, como lo platicaban, no tiene un catálogo de delitos y estamos prácticamente aterrizando los temas que tienen que ver con delitos del fuero federal. Sin embargo, poder llevar una imputación bajo el esquema de la teoría del delito para venir a atribuirle un hecho con apariencia de delito a una persona jurídica, la verdad que resulta complejo. Y entonces la Fiscalía General de la República, ¿qué hace? Pues entonces mejor voy directamente contra el apoderado, contra alguien del comité de vigilancia, contra quién. Pero bueno, entonces vienes y quieres sustituir figuras procesales porque dices, pues este es el apoderado legal. Pero ¿quién te dijo, Fiscalía, que tú puedes decidir a quién traer? Yo llevo a quien me da la gana llevar. Y entonces llevo a quien yo quiero como persona jurídica. Y entonces te dice la Fiscalía, bueno, pero ¿quién te dijo a ti que tú puedes decir? Y es interesante que jueces de control que están en temas a nivel federal ni siquiera saben cómo resolver estos temas si estamos en amparo o estamos en apelaciones, en donde un unitario todo confirma y entonces esperemos que resulta de Mazatlán.
Pero bueno, bajo todo este tema, a mí, hoy por hoy, yo la verdad agradezco todas estas participaciones de cada uno de ustedes, porque ahorita que escucho el tema de la norma 025, la norma 035 y luego otras, pues entonces me acuerdo de los temas que tienen que ver con las leyes penales en blanco, ¿no? También que tienen un sinfín de conexidad con estas cuestiones y que tienen que ver con cuestiones también constitucionales, porque muchas de las conductas que se atribuyen con apariencia de delito convergen de esos temas de las leyes penales en blanco, y entonces también eso se traduce en impunidad. Todo este tema para mí resulta, la verdad, agradecerles de antemano todo este nutrido, yo lo llamo concierto de ideas de cada uno de ustedes, porque hoy por hoy me llevo incluso hasta dudas, ¿no? De decir, bueno, entonces el tema del compliance o de los programas de cumplimiento, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué rol juega dentro de este? No nada más un tema preventivo, también es un elemento probatorio, y si entonces lo tenemos como un elemento probatorio y la carga de prueba está para las fiscalías, pues entonces, ¿cómo lo revierto? Y entonces, ¿hasta dónde yo como Fiscalía y Estado represor puedo buscar controlar que cada una de las empresas regulen sus programas de cumplimiento para que exista un registro nacional y entonces yo pueda acceder sin trastocar temas de autoincriminación? Esa es mi aportación. Muchas gracias. Gracias. Yo no me atrevo a subirme al ring con estos abogados porque me da miedo salir lastimado, pero quiero comentar algo para complementar lo que ya comentaste. Yo creo que los sistemas de cumplimiento normativo tienen dos finalidades, una de carácter preventivo y otra de carácter competitivo, porque generan confianza. Pero definitivamente no pueden ser integrantes de una culpabilidad, es decir, resulta insuficiente pretender responsabilizar a una persona moral por la sola inexistencia de un programa de compliance, y a la inversa, no por el hecho de que una empresa tenga un sistema de cumplimiento elaborado probablemente por el doctor Ontiveros o algún otro profesional en la materia, quiere decir que por ese solo hecho no se le pueda responsabilizar. Creo que aquí es importante atender a los modelos de responsabilidad penal de las personas morales para ver cuál es el más efectivo. En México se sigue el sistema vicarial, se necesita de la comisión de un hecho con los medios que proporciona la persona moral, pero además que existe esa inobservancia al debido control de la organización. Y creo que aquí juegan un papel muy importante los derechos fundamentales que también operan en beneficio de las personas morales. Uno de ellos es el principio de presunción de inocencia. Le corresponde a la Fiscalía acreditar que existió esa inobservancia al debido control de la organización, y no basta decir que como no tiene programa de cumplimiento, por ese lo hecho pueda ser responsable. Creo que es un punto muy importante el que tocó la abogada. Y ¿cómo los vamos a soportar? Después de muchos años de discusión, llegaron los doctrinarios a decir, va a ser un tipo penal en blanco aceptable siempre y cuando se contenga conducta y sanción en la norma principal. Muy bien. Aquí hagamos lo mismo, Jaime. Aquí el tema es, el compliance no te va a quitar la responsabilidad, pero te puede reducir el grado de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no hemos mejorado la culpabilidad. Sin querer queriendo, vuelvo a mi punto. La exigibilidad de conducirse con la norma. Entonces, en la medida en que tú le digas al juez, señoría, el especialista Víctor Olea me dijo que yo tenía que hacer esto para cumplir con la norma,
estoy fuera del principio de culpabilidad, no tengo obligación de ir más allá de eso. El problema es que yo no tengo el compliance, entonces quiero hacer el todólogo y entonces si yo no tengo conocimiento de todo lo que tengo que cumplir y tengo un grado de culpabilidad. Y entonces lo que estamos proponiendo, o lo que estoy proponiendo es, si vamos a medir la culpabilidad por el grado de incumplimiento, tengamos un registro de cumplimiento, generalizado, totalitario, no personalizado. Porque pues, Miguel puede hacer uno, Erika puede hacer otro, Lorenza puede hacer otro, y al juez se le va a complicar resolverlo. Pero no lo hemos hecho porque hay que echar el derecho penal para adelante. Gracias. Con eso concluimos. Nada más quiero darle a todos estos distinguidos panelistas su reconocimiento y obviamente darme a mí también mi reconocimiento. Víctor. ¡Bravo!